Taller de nuevas tecnologías con José Luis Portela en la aventura del saber. Hoy vamos a hablar de electricidad, de cómo conseguirla de la manera más limpia y barata posible. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. ¿Cómo podemos conseguir la energía eléctrica más limpia? Pues usando las tecnologías adecuadas, tecnologías limpias como la fotovoltaica o la eólica. Ajá. ¿Y cómo podemos conseguir la energía eléctrica más barata? Pues igual, utilizando esas tecnologías, el igual que hace Alemania, es mucho más barata que en España. Para que te hagas una idea, en Alemania, si en España cuesta 5, en España cuesta 3. No, bueno, al revés. En Alemania, en España 3 y en España 5. Y Alemania utiliza esas tecnologías. Para introducirnos en el tema desde cero, ¿no? ¿Cuántas maneras hay de conseguir energía eléctrica? Claro, es importante que la gente entienda. Vamos a empezar con una definición muy tonta, que es la electricidad, movimiento de electrones. ¿Cómo se puede producir electricidad? Acuérdate cuando hablamos del coche eléctrico, los motores eléctricos, simplemente un eje, una bobina de cobre que se envuelve con un campo electromagnético y eso produce que se mueve. Si en lugar de hacer eso movemos ese motor, lo que produce es electricidad. Te vas a acordar perfectamente cuando en el pueblo cogíamos las bicicletas, la dinamo esa que poníamos en las ruedas. Eso es un generador de electricidad. Además, jugábamos, ¿verdad?, que cuanto más rápido íbamos, aquello iluminaba más. Encendía, más. ¿no? Entonces, moviendo motores eléctricos, digamos, son autogeneradores, se puede producir electricidad. ¿Cómo se puede producir electricidad? Pues básicamente hay tres formas, diríamos. Una, calentando agua, ese agua, por el vapor de agua, movería esas turbinas que generan. ¿Cómo se puede calentar el agua? O bien por energía nuclear, o bien por energía de carbón, ¿sabes? Quemando. Pero no es muy limpia. No, y luego lo veremos que es la peor. Ciclo combinado, que es quemando gas, o bien cogeneración, que es quemando petróleo y gas. Esa es, digamos, quemando cosas. ¿Cómo más se puede producir? A través de movimiento que hay en la naturaleza. El viento generaría eólica, ¿vale? O también la hidráulica, porque su movimiento, bueno, está en la naturaleza, el agua al caer genera esas turbinas y genera. Y finalmente la fotovoltaica, por un efecto químico, digamos, se puede producir que a través del sol influya en las placas solares y genere electricidad. Pero claro, ahora la gente diría, pues vamos a las fotoeléctricas, no, vamos a ver qué es lo que hay en España instalado de cada una y cuánto representa para que nos hagamos una idea, porque venga, si no, no podemos hacer. Vamos a verlo despacio para que no se nos pierdan las cuentas. Ninguna. ¿No? A ver, vamos a empezar por la nuclear. La energía nuclear en España, para que el primer dato, en España hay 100.000 megavatios, además es un número muy fácil de acordar, 100.000 megavatios de potencia, esa es la potencia total instalada, ¿vale? Toda la que se podría generar. ¿Cuánto consumimos? Y eso también es dato muy importante. Consumimos aproximadamente en las épocas de valle 22.000 y en los picos 33.000, 35.000, 36.000, dependiendo. ¿Qué significa? Que como potencia que tenemos instalada, seríamos capaces de generar 3 veces la electricidad. O sea, hay electricidad de sobra. Realmente no son 3 veces, sería unas 2,5 porque evidentemente depende que haya sol, que haya viento, pero bueno, entre 2,5 veces tenemos capacidad. Vamos a empezar por la nuclear. Una central nuclear generaría 1.000 megavatios, acordaros, 100.000 es el total, 1.000 megavatios. Y en España hay 7.200 megavatios instalados. La siguiente sería la de carbón, que sería entre 500 y 100 megavatios, y hay 9.600, o sea, un 9% de potencia. La siguiente, el ciclo combinado. Un ciclo combinado generaría unos 400 megavatios, y en España hay unos 25.000, o sea, el 25% de la capacidad. Luego está la cogeneración, que estaría entre 5 y 20 megavatios, y hay 6.400. Y luego la eólica, que digamos un generador eólico, esos que vemos, generaría entre 1 y 10 megavatios, y hay 23.000, ahí somos muy buenos, España ahí podemos presumir de eso. Y luego la hidráulica, que puede, dependiendo evidentemente de la presa, entre 100 y 1.000, o sea, puede generar casi la misma que la central nuclear, y hay 20.500. Y final, la fotovoltaica, que puede generar entre 10 y 50, dependiendo del parque, y genera solo 4.500. Para que te hagas una idea de eso, luego el dato, en España hay 4.500 instalada y en Alemania hay 35.000. Que hay más sol en Alemania, está claro, ¿no? Ya, pues ahí hay 35.000, que eso es uno de los motivos por cuales genera. Pero, ¿y esto por qué? Quiero decir, teniendo nosotros más sol y teniendo sitio donde instalarlo, ¿por qué no se ha hecho? Esa es la pregunta del millón, ¿por qué no se hace, no? Es cierto que ahora se va empezando, creo que hay un proyecto grande para empezar a invertir en esa política, pero yo creo que esto viene derivado de
cómo se producen los precios, o sea, cómo se saca los precios de la electricidad. Bueno, ¿y cómo se sacan los precios? Bueno, antes de decir sobre eso, solo una cuestión. De esos 100.000 megavatios, un tercio lo consume las casas, un tercio la industria y un tercio los servicios. Y solo por dar un apunte, si las casas consumen un tercio, que es el 33%, porque también ahora hay mucho, que como ya sabes, que se meten con el coche eléctrico y dice que no va a haber electricidad para los coches eléctricos. Sobra, a ver, ¿no? Si es un tercio y pongamos que un coche eléctrico es como un electrodoméstico, vamos a suponer que aumenta un 10% el consumo del que no sería solo un 3,3%. Ridículo. O sea, hay electricidad de sobra para que todos tengamos un coche eléctrico instalado en las casas. La electricidad, evidentemente, va generando picos a lo largo del día, no se va produciendo de la misma manera y, por tanto, en España, en el momento en que, bueno, en España en todos los sitios, como la energía no se puede a ese volumen almacenar, hay que producirla en tiempo real, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? Se produce una subasta y esto es muy importante que la gente entienda cómo se fija el precio de la electricidad, ¿vale? Entonces, empiezan a subastar y empiezan las más baratas, que son las que generan, las fotovoltaicas. ¿Por qué? Si tú tienes tu instalado, tienes el sol, por tanto el coste de producirlo es casi cero, no sé si me entiendes, no cuesta. Luego entrarían las hidráulicas, porque claro, les pasa lo mismo, están instaladas si quieren. Claro, y entran a un precio muy bajito, muy bajito. ¿Para qué? Para acoparar toda la energía para ellos. Luego entran las nucleares, que sucede igual. La central nuclear es muy barata, evidentemente hubo una gran inversión hace muchos años, pero está más que amortizada y entran mucho más baratas. Y a continuación entra el ciclo combinado. Y ahí viene digo yo, para mí, lo que es un grave error. Porque al ciclo combinado, el momento que tiene y tasa con la demanda, ahí se fija el precio. Pero, atento, fija el precio y se le paga a todos lo mismo. O sea, es como si fuéramos a una cena, tú traes el pan, otro trae el agua, otro trae la merluza y otro trae... Y el que más caro de repente se dice, bueno, pues ese precio se reparte a ese precio en todos. Que sería absurdo, o sea, si lo paras a pensar es absurdo. Lo lógico es que empezaran las que son más baratas, digamos, en esa subasta ellos dijeran, pues yo quiero ir a ese precio y a ese precio se le paga. No, se van sumando y en el momento que entra la más cara, a ese precio se le paga a todos. Y además se produce una cosa, como en España hay 4 grandes compañías que son las que producen el 66% de toda la electricidad, todas tienen ciclo combinado, ahí lo dejo. Porque pero vamos a ver, quien paga es el Estado, ¿no? ¿O cómo es eso? Bueno, lo pagamos nosotros. Todos, ¿no? Sí, lo pagamos, claro, la electricidad, claro, la pagas tú al consumir, claro. Vale, ¿y quién controla las subastas? ¿Eso cómo va? Bueno, eso lo controla, eso lo controla el Estado, evidentemente, claro, eso lo controla el Estado y ha hecho este sistema, pero este sistema es absurdo, perdón, es que cualquier persona que lo vea lo entiende, o sea, es decir, cada uno genera su electricidad de su manera con sus costes y va sumando y se va añadiendo a esa subasta hasta que llega el más caro y en ese momento se pasa el fijo y se fija y se le paga a todos lo mismo, cosa que es absurda. Si cada uno se le pagara lo que le cuesta realmente producir la electricidad, que además es un precio libre que ellos lo ponen, la electricidad sería mucho más barata. Pero volviendo a tu pregunta, que es muy interesante, que sería ¿cómo es el precio de la electricidad que pagamos? A ver, desde un nivel de casa, porque es lo que nos interesa, tú puedes ir, o lo que es un mercado libre, que significa que la comercializadora te fija un precio al año, él te dice, yo te voy a pagar 0,15 kilovatio euro, y bueno, tú lo pactas y ya todo el año pagas lo mismo, ¿vale? O bien un mercado en el cual oscila día a día. Pero ¿cómo se compone ese mezclado? El coste de la energía, ese coste que hemos hablado, representa el 40%. Luego habría el 21% de IVA más un 5% de impuesto de electricidad. Que eso la gente no lo sabe. O sea, aparte del IVA, pagamos otro 5%. Y el otro se divide, digamos, lo que se llama el peaje de acceso. Y ahí está, desde el transporte, la distribución, la gestión comercial, operadores del sistema, que entre tú y yo lo entiendo, porque Red Eléctrica es quien distribuye y, oye, y hay que pagar. Y luego, déficits de años anteriores, no voy a entrar en ese tema, porque ya, bueno, eso es ya sería muy polémico. Primas a un régimen especial y otros costes, que es verdad que llevarla, por ejemplo, a Canarias, a Ceuta y Melilla, tiene más coste y digamos, repartimos ese coste entre todos los españoles, cosa totalmente lógica. Claro que sí. Pero digamos que la clave es cómo se calcula ese 40% que pagamos, que es el coste de la energía, que si no fuera de esa manera, con esa subasta, sería muchísimo más barata. Como sucede en Alemania, evidentemente. ¿Y en Alemania cómo es el sistema? En Alemania la gran diferencia es que tienen muchísimo más fotovoltaica. Porque evidentemente, si alguien para pensar,
el coste de producir con unos paneles solares, sobre todo luego una vez que lo has instalado y ya, oye, tiene sus costes, pero el mantenimiento es prácticamente cero. Bueno, también en nucleares es muy poco, en hidráulicas es también prácticamente muy poco, y luego, claro, entra en carbón, que eso es una barbaridad, es el peor, el que más CO2 genera, dióxido de carbono. Claro, y ahora viene una polémica. ¿Y qué hacemos con todos esos mineros que están? La gente diría, oye, pobrecitos, digo, pues ¿no sería mejor hacerles un plan para que esos mineros, en lugar de estar en una mina sacando carbón, formarles en cómo implementar paneles solares y se metan en ese sector? O sea, es decir, ya lo hemos hablado en otros programas, es decir, cualquier sector, viene una tecnología nueva, disruptiva, destroza la anterior, y toda esa gente que antes trabajaba en ese sector se puede modificar a ese sector o a otros. Pero claro, José Luis, sí. ¿Y en los países que nos rodean cómo funcionan las cosas? ¿Funcionan del estilo? Pues para que te hagas una idea, en países como Alemania, países como Portugal, ya han generado el 100%, ya ha habido días que han generado el 100% con fotovoltaica y con eólica. O sea, que eso ya se puede hacer. Y ahora viene la tercera ecuación. Hay ya compañías que esto ya se han dado cuenta, entre ellas Tesla, de que esto se puede hacer de otra manera. ¿Qué es lo que están haciendo? Poner placas solares en tu casa, porque claro, hay una cosa también que la gente tiene que entender, porque la gente va a decir, claro, José Luis, pero si ponemos placas solares, si hay muy nublado y de repente hay unos picos, siempre vas a necesitar otras tipos de instalación. Para complementar, ¿no? Correcto, salvo que todos tuviéramos placas solares en casas con baterías conectados al sistema, de tal manera que diríamos que serían como mini centrales de producción de electricidad. Pero en España viene el famoso impuesto al sol, porque en otros países, Alemania, Dinamarca, Australia, Estados Unidos, lo que se hace es, tú te instalas esas placas solares en casa, ¿vale? Tienes una batería y, digamos, estás conectado a la red, pero en función de que consumas o devuelvas electricidad a la red, pagas por el neto. En España eso está prohibido. España, con el impuesto al sol, tú estás conectado y tienes que pagar, salvo que te desconectes. O sea, es decir, por ejemplo, con el sistema de Tesla, puesto que tienes una batería, tú puedes tener tus paneles solares, una batería y estar totalmente desconectado. Luego te tienes que comprar otra batería cuando se te gaste y todo eso. Y para que veas hasta qué punto llega la innovación en España, una persona se llama Álvaro Beltrán, tiene una compañía en Ávila, se llama Onix Solar, y ha creado una cosa que ya esto es increíble, es cristales solares. O sea, es decir, que tú pones en una ventana un cristal y te produce energía eléctrica para el edificio, para la casa. Es la compañía en el mundo fotovoltaica con más premios. Pero no solo eso. Tú piensas que en un edificio al final tú solo puedes generar placas solares desde arriba. Ahora imagínate eso, en lugar solo desde arriba, todo el edificio generando. Él normalmente los proyectos que hace, la inversión la retorna en 3 años. Y ya se lo ha vendido a Foster, es un arquitecto más que conocido. La oficina de Apple en San Francisco tiene los cristales de este gran innovador y patente español, que eso siempre es un orgullo. Y será muy difícil traerle a la aventura, ¿no? Si no, le vamos a intentar invitar. Le traigo, ya te lo digo que le traigo yo en persona, seguro. Y claro, es que esto está cambiando. Entonces, ¿hacia qué mundo tenemos que ir? Tenemos que ir hacia un mundo en el cual todos, desde nuestras casas, podamos producir electricidad. Sería mucho mejor entre todos, y si todos tuviéramos las placas solares, ya lo haríamos. En Australia, porque todavía hay un proyecto de Tesla ahora mismo que tiene 50.000 viviendas que van a tener ese sistema y que evidentemente no tienen el sistema de español, que eso es una trampa, de verdad. Lo impuesto al sol es una vergüenza, de verdad, es una vergüenza. Hay que decirlo con sus palabras, una vergüenza que quieran hacer, o sea, que tengas que pagar tú por, además, dar electricidad. Es que es absurdo. O sea, lo lógico es que tú generes tu propia electricidad, tengas tu batería y cuando tengas un exceso se la regales al sistema y tú pagues por el neto. Pero ¿cómo vas a pagar tú? Porque además has hecho tú la inversión de esos paneles solares que los tienes en tu casa. O sea, es decir, es absolutamente ridículo. Y a otros países, evidentemente, repito, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, por supuesto, como siempre Australia, lo están haciendo así. Muy bien, José Luis, ha sido un verdadero placer, como siempre, contar contigo estos minutos en la aventura. Esperamos verte pronto con otro tema o con Álvaro Beltrán, si lo consigues traer, ¿vale? Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Voic Visual.